Había una niña huérfana de 8 años caminando bajo la lluvia helada, descalza, con un sobre mojado apretado contra su pecho. Nadie sabía lo que había dentro de esa carta. Nadie lo imaginaba. Cuando llegó a la iglesia buscando refugio, le cerraron la puerta en la cara. La echaron como si fuera basura. La humillaron frente a todos. Pero lo que esa mujer no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que dentro de ese sobre había algo que iba a destruirlos por dentro. Porque cuando alguien finalmente leyó esa carta, cayó de rodillas llorando y suplicando perdón. Lo que decía esa carta cambió todo. Y lo que le pasó a esa niña después. ¿Alguna vez has visto a alguien ser tratado con tanta crueldad que te quedaste sin palabras? ¿Alguna vez has sentido esa impotencia de no poder hacer nada mientras presencias una injusticia? Eso es exactamente lo que le pasó a una niña huérfana de 8 años que nadie conocía, que nadie quería conocer y que todos preferían ignorar. Porque es más fácil mirar hacia otro lado cuando alguien sufre, ¿verdad? Es más cómodo fingir que no existe el dolor ajeno. Pero lo que le pasó a esta niña, lo que llevaba escondido bajo su vestido rasgado, iba a obligar a todos a mirarla, a verla de verdad. Y lo que vieron los destrozó por completo. Esta es una de esas historias emocionales que te parten el alma, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la bondad humana. Es una historia de injusticia tan profunda que duele solo de escucharla. Pero también es una historia de fe, de esa fe pura e inocente que solo los niños pueden tener, incluso cuando el mundo entero les da la espalda. Y sí, también es una historia de un milagro inesperado, de esos que no se explican con lógica, sino que solo se pueden sentir aquí, en el corazón. Imagina por un momento que eres esa niña. Imagina que no tienes padres, no tienes hogar, no tienes a nadie que te abrace cuando tienes miedo. Imagina que cada día te despiertas sin saber si vas a comer, sin saber dónde vas a dormir, sin saber si alguien va a tratarte como un ser humano. Y ahora imagina que lo único que tienes en este mundo es una carta. Una carta que tu madre escribió con sus últimas fuerzas antes de morir. Una carta que te pidió que entregaras a alguien de buen corazón. Eso es todo lo que tienes. Un pedazo de papel mojado. Una promesa. Una esperanza. Pero aquí está lo peor de todo. Cuando esta niña huérfana finalmente reunió el valor para acercarse a un lugar sagrado, a una iglesia donde pensó que tal vez alguien la escucharía, donde tal vez alguien tendría compasión de ella, la rechazaron. No solo eso, la humillaron. La trataron como si fuera menos que nada. Y todo esto mientras ella sostenía esa carta entre sus manos temblorosas, mientras las lágrimas corrían por su rostro sucio, mientras su corazón de niña se rompía en pedazos. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con una niña? ¿Cómo puede alguien cerrarle la puerta en la cara a una huerfanita que solo busca un poco de amor, un poco de esperanza? Estas son preguntas que probablemente tú también te estás haciendo ahora mismo. Y créeme, no eres el único. Porque cuando finalmente alguien leyó lo que decía esa carta, cuando vio las palabras que esa madre había escrito antes de partir de este mundo, todo cambió. Absolutamente todo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia triste. Es mucho más que eso. Es una historia que te va a hacer sentir indignación, sí, pero también esperanza. Es una historia que te va a recordar porque la fe mueve montañas, porque la pureza de un corazón infantil puede tocar el alma más dura y porque los milagros existen, aunque a veces tarden en llegar. Esta es la historia de Lucía, una niña que no tenía nada pero que lo cambió todo. Y lo que le sucedió después de ese día lluvioso, después de esa humillación, después de ese rechazo tan doloroso. Bueno, eso es algo que vas a descubrir en los próximos minutos. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si ya estás sintiendo algo aquí dentro, por favor deja tu like en este video. Porque necesito saber que hay personas como tú que todavía creen en la bondad, que todavía se conmueven con estas historias reales. Y si quieres seguir viendo más historias emocionales como esta, historias que te hacen llorar pero también te devuelven la fe en la humanidad, suscríbete y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias que cambian vidas. Ahora sí,
Volvamos a Lucía. Volvamos a ese momento terrible cuando la puerta de la iglesia se cerró en su cara. Ella se quedó ahí parada, bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte, empapada, tiritando de frío, con esa carta apretada contra su pecho. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró. No era solo el rechazo, no era solo el hambre o el frío, era algo mucho más profundo. Era la sensación de que tal vez su mamá se había equivocado. Tal vez no existían personas de buen corazón. Tal vez esta carta nunca iba a llegar a las manos correctas. Tal vez todo esto no tenía sentido. Pero justo cuando Lucía estaba a punto de rendirse, cuando estaba a punto de tirar esa carta al suelo y simplemente desaparecer en la oscuridad de la noche, algo sucedió. Alguien abrió esa puerta de nuevo. Alguien salió bajo la lluvia. Y lo que esta persona hizo cuando vio a Lucía ahí, destrozada y abandonada. Lucía había aprendido a sobrevivir en un mundo que no la quería. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, ella ya estaba despierta. No porque tuviera un hogar cálido del cual salir, sino porque había pasado la noche acurrucada detrás de un contenedor de basura, o bajo un puente, o en el portal de alguna tienda cerrada. Ese era su destino. O al menos eso era lo que todos en el pueblo parecían creer. Nadie se preguntaba de dónde venía esa niña. Nadie quería saber su historia. Para ellos, Lucía era simplemente parte del paisaje, como los perros callejeros o las hojas secas que el viento arrastraba por las aceras. Pero Lucía no siempre había sido así. Hubo un tiempo, hace no tanto, en el que ella tenía una madre que la peinaba cada mañana, que le cantaba canciones antes de dormir, que la abrazaba tan fuerte que Lucía sentía que nada malo podría pasarle jamás. Su madre era todo lo que tenía en este mundo. Y cuando enfermó, cuando esa terrible tos comenzó a quitarle el aliento día tras día, Lucía rezaba todas las noches para que Dios la salvara. Pero Dios no escuchó. O tal vez sí escuchó, pero tenía otros planes. Planes que una niña de 8 años no podía comprender. La última noche que pasaron juntas, su madre apenas podía hablar. Sus labios estaban pálidos, sus manos frías. Pero reunió todas sus fuerzas para escribir algo en un papel arrugado. Lucía la vio escribir con manos temblorosas, vio cómo las lágrimas caían sobre la hoja, manchando algunas palabras. Cuando terminó, su madre dobló ese papel con cuidado, lo metió en un sobre y se lo entregó a Lucía. «Prométeme algo, mi amor», le susurró con una voz que ya no sonaba como la suya. «Prométeme que vas a entregar esta carta a alguien que tenga un corazón bondadoso. Alguien que te mire con amor. Cuando encuentres a esa persona, dale esta carta. Y todo va a cambiar. Todo va a estar bien». Lucía no entendía qué significaba eso. ¿Cómo iba a saber quién tenía un corazón bondadoso? ¿Cómo iba a reconocer el amor en la mirada de un extraño? Pero igual lo prometió. Porque cuando tu madre te pide algo en su lecho de muerte, lo prometes sin hacer preguntas. Esa misma noche, su madre cerró los ojos y nunca más los abrió. Y Lucía se quedó completamente sola en un mundo que no perdona a los niños sin protección. Los días que siguieron fueron los más oscuros de su vida. Sin su madre, sin dinero, sin nadie que la reclamara, Lucía fue expulsada de la pequeña habitación donde vivían. El dueño no tuvo piedad. «No puedo tener aquí a una niña sola», le dijo mientras la empujaba hacia la calle con sus pocas pertenencias en una bolsa rota. Y así comenzó su jornada por las calles del pueblo. Una jornada que parecía no tener fin ni propósito. Cada día era una batalla por sobrevivir. Lucía caminaba durante horas buscando algo de comer. A veces encontraba pan duro en la basura. Otras veces, algún vendedor del mercado le tiraba una fruta golpeada. Pero la mayoría de las veces, la gente simplemente la ignoraba. O peor aún, la trataban como si fuera una plaga. «Aléjate de aquí, niña sucia», le gritaban los comerciantes cuando se acercaba a sus puestos. Las mujeres bien vestidas cruzaban la calle cuando la veían venir, sujetando a sus propios hijos con fuerza, como si Lucía fuera contagiosa. Los niños se burlaban de ella, le tiraban piedras, le gritaban cosas horribles que ningún niño debería escuchar.
Y en medio de todo ese dolor, de toda esa humillación diaria, Lucía guardaba su secreto. Esa carta la llevaba siempre pegada a su pecho, debajo de su vestido rasgado y sucio. Era lo único que le quedaba de su mamá, lo único que le recordaba que alguna vez fue amada. Y cada noche, antes de cerrar los ojos para intentar dormir en algún rincón oscuro, tocaba ese sobre con sus dedos sucios y repetía en voz baja la promesa que le había hecho a su madre. Voy a encontrar a alguien de buen corazón. Voy a entregar esta carta. Y todo va a cambiar. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y Lucía comenzó a perder la esperanza. ¿Dónde estaban esas personas de buen corazón? ¿Existían realmente? Porque hasta ahora, lo único que había encontrado era rechazo, crueldad, indiferencia. Había intentado hablar con varias personas. Una vez se acercó a una señora mayor que estaba sentada en un banco de la plaza. Le pareció que tenía una mirada amable. «Disculpe, señora», le dijo Lucía con su vocecita tímida. «Mi mamá me dejó una carta antes de morir y me pidió que…». Pero la mujer la interrumpió antes de que pudiera terminar. «No tengo dinero para ti. Vete a molestar a otro lado». Y se levantó del banco, dejando a Lucía con las palabras atrapadas en la garganta. Otra vez intentó con un hombre que salía de una panadería. Él sí la escuchó un momento, pero cuando Lucía mencionó la carta, él simplemente se rió. ¿Una carta? ¿Y qué quieres que haga con eso? No soy el servicio postal, niña. Y siguió caminando sin mirar atrás. Cada rechazo era como una pequeña muerte. Cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio, cada palabra cruel iba rompiendo algo dentro de ella. Pero aún así, Lucía no tiraba esa carta. No podía. Era lo único que le impedía rendirse completamente. Y entonces llegó ese día lluvioso que iba a cambiar todo. Lucía había pasado la noche anterior tiritando de frío bajo un techo de lámina que apenas la protegía de la tormenta. Por la mañana, se despertó empapada, hambrienta, y más cansada de lo que cualquier niña de 8 años debería estar. Mientras caminaba sin rumbo por las calles mojadas, vio a lo lejos una iglesia. Las puertas estaban abiertas, y desde afuera podía escuchar voces, cantos, risas. Adentro había luz, había calor, había gente, y en ese momento, algo dentro de Lucía despertó. Tal vez ahí, en un lugar sagrado, finalmente encontraría a alguien de buen corazón. Tal vez ahí, entre personas que decían creer en Dios y en el amor, alguien le escucharía. Alguien leería la carta de su mamá. Con el corazón latiendo fuerte, Lucía se acercó a la entrada de la iglesia. Sus pies descalzos dejaban huellas de agua sucia en el suelo. Su vestido estaba empapado y sucio. Su cabello enredado le caía sobre la cara, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, este era el momento que su madre había predicho. El momento en que todo iba a cambiar. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás sintiendo ahora mismo. Lucía se quedó paralizada frente a esa puerta cerrada. El sonido del portazo todavía resonaba en sus oídos como un golpe físico. Adentro, las voces continuaban cantando, las risas seguían fluyendo, la celebración no se detuvo ni un segundo por ella. Era como si Lucía no existiera, como si nunca hubiera estado ahí. Y tal vez, pensó en ese momento, hubiera sido mejor así. Mejor no existir que existir solo para ser rechazada una y otra vez. La lluvia comenzó a caer más fuerte, como si el cielo mismo llorara por la injusticia que acababa de presenciar. El agua fría golpeaba su rostro mezclándose con sus lágrimas, y Lucía ya ni siquiera sabía que era lluvia y que era llanto. Sus piernas temblaban, no solo por el frío sino por el peso de ese rechazo tan brutal. Porque no fue solo un no. Fue un rechazo cargado de desprecio, de asco, de una crueldad que no tiene nombre. Esa mujer ni siquiera la había mirado a los ojos. Ni siquiera le había dado la oportunidad de explicar. Para ella, Lucía era basura. Algo que ensuciaba.
algo que no merecía ni pisar el suelo sagrado de una iglesia. Pero ¿no se suponía que las iglesias eran para todos? ¿No se suponía que Dios amaba a los pobres, a los huérfanos, a los rechazados? Lucía lo había escuchado en algún momento, tal vez de boca de su propia madre, o tal vez en alguna conversación que había alcanzado a oír mientras mendigaba en las calles. Pero ahora, parada ahí bajo la tormenta, esas palabras sonaban vacías. Sonaban como mentiras, porque si Dios amaba a los huérfanos, ¿por qué permitía que los echaran de su propia casa? ¿Por qué permitía que una niña de 8 años fuera tratada peor que un animal? Lucía apretó la carta contra su pecho con más fuerza que nunca. El sobre estaba completamente empapado ahora. La tinta probablemente se estaba corriendo. Las palabras que su madre había escrito con tanto amor y esperanza tal vez se estaban borrando en ese mismo instante. Y eso la aterrorizó más que cualquier otra cosa. Porque si perdía esa carta, si las palabras desaparecían, entonces realmente no le quedaba nada. Ni siquiera ese último vestigio de su madre. Ni siquiera esa promesa de que todo iba a cambiar. Pero en el fondo, una parte de ella ya no creía en esa promesa. Una parte de ella comenzaba a aceptar una verdad terrible, que tal vez su madre se había equivocado. Tal vez no había personas de buen corazón esperando en algún lugar. Tal vez el mundo simplemente era cruel, y punto. Y tal vez ella, Lucía, estaba destinada a sufrir hasta el día en que finalmente dejara de respirar, sola y olvidada en algún callejón oscuro. Se dejó caer de rodillas justo ahí, en los escalones de la iglesia. El agua formaba charcos a su alrededor. Su cuerpo pequeño se veía aún más frágil bajo la tormenta. Y por primera vez desde que su madre había muerto, Lucía consideró seriamente rendirse. No solo rendirse con la carta, rendirse con todo. ¿Qué sentido tenía seguir viviendo así? ¿Qué sentido tenía despertar cada día solo para ser humillada, golpeada, rechazada? Nadie la extrañaría. Nadie siquiera notaría su ausencia. Sería como si nunca hubiera existido. Desde adentro de la iglesia, la música seguía sonando. Era un himno hermoso, uno de esos que hablan del amor de Dios y de su misericordia infinita. ¡Qué ironía tan cruel! ¡Qué contradicción tan dolorosa! Ahí estaban, cantando sobre amor y misericordia, mientras a unos metros de distancia, del otro lado de esa puerta cerrada, una niña huérfana se moría por dentro. Esa era la verdadera revelación de ese día. No que las personas eran malas por naturaleza, sino que podían ser malas mientras se creían buenas. Podían rechazar a un niño y luego volver a cantar sobre el amor de Dios sin ver la contradicción. Esa era la peor clase de maldad. La maldad que se disfraza de rectitud. Lucía miró la carta en sus manos. El sobre se estaba desintegrando por la humedad. Pronto no quedaría nada. Y en ese momento tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después, aunque ella no lo supiera todavía. Decidió hacer un último intento. Solo uno más. Si alguien más la rechazaba, si una persona más le cerraba la puerta en la cara, entonces simplemente tiraría esa carta al río más cercano y se iría a algún lugar donde nadie pudiera verla morir lentamente. Pero al menos lo habría intentado. Al menos habría cumplido su promesa hasta el final. Con manos temblorosas y torpeza por el frío, Lucía intentó secar la carta lo mejor que pudo contra su vestido mojado, lo cual obviamente no sirvió de mucho. Luego se puso de pie con dificultad. Sus piernas apenas la sostenían. Dio un paso hacia la puerta de la iglesia, luego otro, y cuando estaba a punto de tocar la madera con sus nudillos pequeños y sucios, algo la detuvo. Un miedo paralizante. El miedo a que esa puerta se abriera solo para cerrarse de nuevo en su cara. El miedo a escuchar más palabras crueles. El miedo a confirmar que realmente no había esperanza para ella en este mundo. Pero entonces recordó la voz de su madre. Prométeme que vas a entregar esta carta a alguien que tenga un corazón bondadoso. Una promesa era una promesa. Y aunque el mundo entero la rechazara, aunque cada persona le escupiera en la cara, ella no iba a romper la única promesa que le había hecho a su mamá. Eso era lo único que la separaba de rendirse completamente.
Eso era lo único que la mantenía de pie cuando todo en su cuerpo le gritaba que se dejara caer y no se levantara más. Justo cuando levantó la mano para tocar la puerta, ésta se abrió de golpe. Lucía dio un salto hacia atrás, asustada, y ahí, en el umbral, estaba la misma mujer que la había echado minutos antes. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella había otras personas. Hombres y mujeres bien vestidos que miraban a Lucía con esa mezcla de lástima y disgusto que ella conocía tan bien. La mujer tenía los brazos cruzados y una expresión de molestia absoluta en el rostro. «¿Todavía sigues aquí?», le dijo con un tono que cortaba como cuchillo. «Te dije que te fueras. ¿Es que no entiendes? No queremos mendigos aquí. Especialmente hoy. Tenemos una celebración importante. El padre Miguel está a punto de dar un discurso sobre la caridad y el amor al prójimo, y no podemos tener a alguien como tú arruinando el momento». La ironía de esas palabras era tan brutal que casi daba risa. Casi. Un discurso sobre caridad y amor al prójimo, mientras echaban a una niña huérfana bajo la lluvia. Pero Lucía ya no tenía fuerzas para reír. Ya no tenía fuerzas para nada. Solo le quedaba esto. Este momento. Esta última oportunidad. «Por favor», susurró Lucía con una voz tan baja que apenas se escuchaba sobre el sonido de la lluvia. «Solo quiero entregar esta carta. Mi mamá me pidió que la entregara a alguien bueno antes de morir. Por favor. Es lo único que tengo. Es lo único que me queda de ella». La mujer ni siquiera miró la carta. Ni siquiera fingió interés. Simplemente negó con la cabeza y dio un paso hacia Lucía, obligándola a retroceder. «No me importa que sea eso ni de quién venga. Ya te dije que no tenemos tiempo para esto. Ahora vete antes de que llame a alguien para que te saque de aquí por la fuerza». Y entonces, ante los ojos horrorizados de Lucía, la mujer levantó su mano y le arrebató la carta. «Si tanto te importa esta basura mojada, entonces déjame ayudarte a deshacerte de ella». Y ante la mirada de todos los presentes, arrugó el sobre con desprecio y lo tiró al suelo, pisándolo con su zapato elegante. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente en ese momento. No era solo la carta pisoteada. Era todo. Era su última esperanza convertida en barro bajo el sapón de alguien que se creía mejor que ella. Era la promesa a su madre destruida frente a sus ojos. Era la confirmación final de que no había bondad esperándola en ningún lugar. Lucía cayó de rodillas en el barro, sin importarle ya nada. Sus manos pequeñas recogieron el sobre pisoteado, intentando alisarlo con dedos que temblaban tanto por el frío como por la desesperación. El papel estaba roto en varios lugares. La tinta se había corrido tanto que algunas palabras ya eran ilegibles, pero aún así lo sostuvo contra su pecho como si fuera lo más sagrado del mundo. ¿Por qué lo era? Era lo último que le quedaba. Y ahora ni siquiera eso estaba completo. La mujer volvió a entrar a la iglesia con una expresión de satisfacción en el rostro, como si acabara de hacer algo noble al deshacerse de una molestia. Las otras personas que habían presenciado la escena la siguieron sin decir una palabra, sin defender a Lucía, sin cuestionar lo que acababa de pasar. Simplemente volvieron a su celebración, a su mundo cómodo donde las niñas huérfanas no existían a menos que estuvieran lo suficientemente lejos como para no molestar su conciencia. Lucía se quedó ahí, arrodillada bajo la lluvia que ahora caía con furia, como si el cielo estuviera tan indignado como debería estar cualquier persona con un mínimo de humanidad. Las lágrimas corrían por su rostro sucio sin control. Ya ni siquiera intentaba contenerlas. ¿Para qué? ¿Quién la vería llorar? ¿A quién le importaría? Miró la carta destrozada en sus manos y sintió que había fallado. Le había fallado a su madre. Le había fallado a la única persona que alguna vez la había amado. Y ahora esa persona estaba muerta, y Lucía estaba completamente sola en un mundo que la odiaba. Pero entonces, en medio de ese momento de absoluta desesperación, algo cambió. La puerta de la iglesia se abrió de nuevo. Lucía ni siquiera levantó la mirada. Pensó que era la mujer regresando para asegurarse de que se hubiera ido. Pensó que vendría a echarla con más violencia esta vez. Ya no le importaba. Que hicieran lo que quisieran.
Ya no tenía fuerzas para huir ni para defenderse. Pero los pasos que se acercaban eran diferentes, más lentos, más cuidadosos. Y cuando esos pasos se detuvieron justo frente a ella, Lucía escuchó algo que jamás había esperado escuchar. Una voz suave, quebrada por la emoción, que decía: «Perdóname, pequeña. Por favor, perdóname». Lucía levantó la mirada lentamente, sin poder creer lo que estaba escuchando. Frente a ella, arrodillado en el barro sin importarle ensuciar su sotana, estaba un hombre mayor con cabello canoso y ojos llenos de lágrimas. Era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Lucía lo había visto antes desde lejos, siempre rodeado de gente, siempre sonriente. Pero ahora no estaba sonriendo. Ahora su rostro mostraba un dolor tan profundo que Lucía casi podía sentirlo. «Lo vi todo desde adentro», continuó el padre Miguel, su voz temblando. «Vi lo que te hicieron. Vi cómo te trataron. Y me avergüenzo. Me avergüenzo profundamente de no haber salido antes. De no haberte defendido cuando más lo necesitabas. Perdóname, niña. Por favor». Lucía no sabía qué decir. Nadie nunca le había pedido perdón. Nadie nunca se había arrodillado frente a ella. Nadie nunca la había mirado como la estaba mirando este hombre ahora, con una mezcla de dolor, compasión y algo que ella tardó un momento en reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo veía: respeto. La estaba mirando con respeto, como si ella importara, como si ella tuviera valor. El padre Miguel extendió su mano lentamente, como se hace con un animal herido que tiene miedo de ser lastimado de nuevo. «¿Me permites ver esa carta?», preguntó con suavidad. «Vi que es algo muy importante para ti. Me gustaría saber qué dice, si tú me lo permites». Lucía miró la carta destrozada en sus manos. Parte de ella quería protegerla, esconderla, no dejar que nadie más la tocara después de lo que acababa de pasar. Pero había algo en los ojos de este hombre que era diferente. Algo genuino, algo que le recordaba vagamente a su madre. Y entonces, con un movimiento lento y vacilante, le extendió el sobre mojado y roto. El padre Miguel lo tomó con ambas manos, como si estuviera recibiendo algo sagrado. Con cuidado infinito, desdobló el papel húmedo. La lluvia seguía cayendo sobre ambos, pero él no parecía notarla. Sus ojos recorrieron las palabras escritas, algunas borrosas por el agua pero aún legibles. Y mientras leía, su expresión comenzó a cambiar. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, después, un dolor tan profundo que hizo que sus manos temblaran. Y finalmente, una comprensión que lo golpeó con la fuerza de una revelación divina. Sus labios comenzaron a moverse, murmurando las palabras que leía, y Lucía alcanzó a escuchar fragmentos. «Mi hija no tiene nada en este mundo, excepto fe. Si encuentras en tu corazón la bondad de ayudarla, te prometo que Dios te devolverá, pero si la rechazas, te pido que al menos la trates con dignidad, porque ella es pura, ella es inocente, y merece amor». Cuando terminó de leer, el padre Miguel cerró los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Sus manos apretaban la carta como si fuera lo más valioso que hubiera sostenido jamás. Y entonces hizo algo que dejó a Lucía completamente inmóvil por la sorpresa. Se inclinó hacia adelante, aún de rodillas en el barro, y la abrazó. La abrazó con una fuerza que no era violenta sino desesperada, como si estuviera tratando de protegerla de todo el dolor que había sufrido, como si pudiera de alguna manera borrar con ese abrazo todas las heridas que el mundo le había infligido. «Perdónanos», sollozó contra su hombro pequeño y húmedo. «Perdónanos a todos. Tu madre tenía razón. Tenía toda la razón del mundo. Y nosotros fallamos. Fallamos tan terriblemente». Lucía no sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar ante este abrazo. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba con ternura. Hacía tanto tiempo que nadie la abrazaba. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo, rígidos por la confusión y el miedo de que esto fuera solo un sueño cruel del que despertaría en cualquier momento. Pero el abrazo no desaparecía. El calor de ese cuerpo contra el suyo era real. Las lágrimas de ese hombre eran reales.
Y lentamente, muy lentamente, sus brazos pequeños comenzaron a moverse hasta rodear la espalda del padre Miguel, y entonces ella también comenzó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de dolor. Eran de algo más. Algo que había olvidado que existía. El padre Miguel se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Con una mano gentil, apartó el cabello mojado de su rostro. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con una voz tan llena de cariño que hizo que el corazón de Lucía doliera de una manera nueva. «Lucía», susurró ella, su voz apenas audible. «Lucía», repitió él, y la forma en que pronunció su nombre hizo que ella sintiera que realmente existía, que no era invisible, que importaba. «Lucía, quiero que sepas algo muy importante. Lo que te hicieron hoy fue imperdonable. Pero eso termina ahora. Ahora mismo. No vas a volver a dormir en la calle. No vas a volver a pasar hambre. No vas a volver a ser tratada como si no importaras. Porque importas. Importas más de lo que puedas imaginar». Lucía lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Era real esto? ¿O finalmente el frío y el hambre la habían hecho delirar? El padre Miguel se puso de pie y le extendió la mano. «Ven conmigo. Hay personas adentro que necesitan ver esta carta. Personas que necesitan entender lo que hemos hecho. Lo que hemos permitido que suceda». Su rostro se endureció con una determinación que Lucía no había visto antes. «Y van a entender. Te lo prometo». Con manos temblorosas, Lucía tomó la mano que le ofrecían. Era cálida, era fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, no la soltó. La sostuvo con firmeza mientras la guiaba hacia la puerta de la iglesia, la misma puerta que minutos antes se había cerrado en su cara con tanta crueldad. Pero ahora se abría de nuevo. Y esta vez, Lucía cruzó ese umbral no como una mendiga rechazada, sino como alguien que finalmente había encontrado lo que su madre le había prometido, un corazón bondadoso. Si pudieras decirle algo a Lucía en este momento, ¿qué le dirías? Déjalo en los comentarios. Cuando Lucía cruzó esa puerta de la mano del padre Miguel, el silencio que se hizo dentro de la iglesia fue absoluto. La música se detuvo. Las conversaciones se cortaron en seco. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, hacia ese sacerdote empapado y cubierto de barro que sostenía la mano de una niña que parecía haber salido del infierno mismo. Lucía sintió todos esos ojos sobre ella y su primer instinto fue esconderse, huir, desaparecer. Pero la mano del padre Miguel apretó la suya con más fuerza, como diciéndole sin palabras que no estaba sola, que esta vez era diferente. El padre Miguel avanzó por el pasillo central con Lucía a su lado, dejando un rastro de agua y barro sobre el piso pulido. Nadie se movió. Nadie dijo nada. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Cuando llegaron al frente, donde estaba el altar, el sacerdote se volvió hacia la congregación. Su rostro ya no mostraba la gentileza que había mostrado con Lucía. Ahora había algo más en sus ojos. Había decepción. Había dolor. Había una furia contenida que luchaba por salir. Hoy iba a darles un sermón sobre la caridad. Comenzó con una voz que resonó en cada rincón de ese espacio sagrado. Iba a hablarles sobre el amor al prójimo, sobre cómo debemos tratar a los más necesitados, sobre cómo Jesús nos enseñó a ver a Dios en los más pobres entre nosotros. Hizo una pausa, y su mirada recorrió cada rostro presente. Pero ya no voy a dar ese sermón, porque sería la hipocresía más grande que pudiera cometer frente a ustedes y frente a Dios. Levantó la carta mojada en su mano, sosteniéndola en alto para que todos pudieran verla. Esta niña, cuyo nombre es Lucía, llegó hasta nuestra puerta hace unos minutos. Llegó bajo la lluvia, hambrienta, sola, buscando ayuda. Buscando a alguien con un corazón bondadoso que quisiera leer esta carta que su madre escribió antes de morir. ¿Y saben qué hicimos? ¿Saben cómo respondimos nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que venimos aquí cada domingo a cantar sobre el amor de Dios? Su voz se quebró por un momento, y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. La echamos, la humillamos, la tratamos como si fuera basura.
Y no solo eso. Pisoteamos esta carta, la única posesión de valor que tenía en este mundo, el último regalo de su madre muerta. Eso hicimos. Eso es lo que somos. Un murmullo incómodo recorrió la congregación. Algunas personas bajaron la mirada. Otras se movieron inquietas en sus asientos. La mujer que había echado a Lucía estaba pálida como un fantasma, con las manos apretadas sobre su regazo. Pero el padre Miguel no había terminado. «Voy a leerles lo que dice esta carta», continuó, y su voz ahora temblaba con emoción contenida. «Y quiero que cada uno de ustedes escuche cada palabra, que la grabe en su corazón, que nunca la olvide». Comenzó a leer, y con cada palabra el silencio se hacía más profundo, más pesado, más insoportable. «A quien lea esta carta, mi hija no tiene nada en este mundo, excepto fe. Si encuentras en tu corazón la bondad de ayudarla, te prometo que Dios te devolverá 1000 veces lo que le des. Pero si la rechazas, te pido que al menos la trates con dignidad. Porque ella es pura, ella es inocente, y merece amor». Cuando terminó de leer, el silencio que siguió fue devastador. Algunas mujeres comenzaron a llorar abiertamente. Algunos hombres se llevaron las manos a la cara. La mujer que había echado a Lucía se puso de pie de repente, su rostro contorsionado por la culpa y el horror de lo que había hecho. «Dios mío», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». El padre Miguel la miró directamente. «Lo que hiciste, Marta, es lo que todos hemos hecho en algún momento. Juzgaste por las apariencias. Cerraste tu corazón a quien más lo necesitaba. Pero la diferencia es que esta vez tuvimos la oportunidad de ver el impacto real de nuestras acciones. Esta niña está aquí, frente a nosotros, viva, para recordarnos lo que significa fallar en nuestra humanidad más básica». Marta se acercó lentamente, con pasos vacilantes, hasta donde estaba Lucía. Cayó de rodillas frente a ella, y las lágrimas corrían sin control por su rostro. «Perdóname», sollozó. «Por favor, perdóname. No sé qué me pasó. No sé en qué me convertí. Pero por favor, perdóname». Extendió sus manos hacia Lucía, pero no se atrevió a tocarla, como si no se sintiera digna de hacerlo. Lucía la miraba sin saber qué sentir. Parte de ella todavía recordaba el dolor de ese rechazo, la humillación, la crueldad. Pero otra parte, esa parte que su madre había nutrido con amor y fe, veía a una mujer rota por el remordimiento. Veía a alguien que había cometido un error terrible y que ahora cargaba con el peso de esa acción. Y en ese momento, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano pequeña y la posó sobre la cabeza de Marta. «Está bien», susurró con su vocecita temblorosa. «Está bien». Ese simple gesto desató algo en la congregación. Una por una, las personas comenzaron a acercarse. Algunos lloraban. Otros permanecían en silencio, pero sus rostros mostraban la vergüenza y el arrepentimiento que sentían. El padre Miguel observaba todo esto con lágrimas en los ojos, pero también con algo parecido a la esperanza. Porque esto era lo que significaba verdadera transformación. No palabras vacías ni promesas huecas, sino un cambio real nacido del dolor y la revelación. «Desde este día», declaró el padre Miguel con voz firme, «Lucía no volverá a estar sola. Esta iglesia será su hogar. Esta comunidad será su familia. Y yo, si ella me lo permite, seré su padre. No por obligación, sino porque es lo correcto. Porque es lo que deberíamos haber hecho desde el principio». Se arrodilló junto a Lucía y la miró a los ojos. «¿Qué dices, pequeña? ¿Nos das la oportunidad de enmendar nuestro error? ¿Nos permites mostrarte que no todos en este mundo son crueles?» Lucía lo miró durante un largo momento. En sus ojos de niña había siglos de dolor, pero también un destello de algo más. Esa fe que su madre había mencionado en la carta. Esa pureza que el mundo no había logrado destruir completamente. Y lentamente, muy lentamente, asintió con la cabeza. Lo que sucedió después fue algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. La iglesia se convirtió en el verdadero hogar de Lucía.
El padre Miguel cumplió su promesa y se convirtió en su padre adoptivo, aunque no de manera oficial al principio, sí en todos los sentidos que importaban. Le dio una habitación limpia y cálida. Le dio ropa nueva. Le dio comida en abundancia. Pero más importante que todo eso, le dio lo que más necesitaba, amor incondicional y la certeza de que importaba. La comunidad también cambió. Marta, la mujer que la había rechazado, se convirtió en una de sus mayores defensoras. Dedicó su tiempo a ayudar a otros niños en situaciones similares, como si tratara de pagar una deuda que sabía que nunca podría saldar completamente. Otros miembros de la congregación hicieron lo mismo. Crearon programas para ayudar a los sin hogar. Abrieron comedores. Establecieron refugios. Todo porque una niña huérfana con una carta mojada les había mostrado un espejo brutal de lo que habían sido y de lo que no querían seguir siendo. Lucía floreció en ese ambiente de amor y apoyo. Comenzó a ir a la escuela, algo que nunca había hecho antes. Descubrió que era inteligente, curiosa, hambrienta de conocimiento. El padre Miguel la ayudaba con sus tareas cada noche, y esos momentos se convirtieron en los más preciosos para ambos. Él veía en ella no solo a una niña que había salvado, sino a alguien que lo había salvado a él de la complacencia espiritual que había comenzado a arraigarse en su corazón. Los años pasaron y Lucía creció. La niña pequeña y rota se convirtió en una joven fuerte y determinada. Nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó las noches de hambre, el frío, el rechazo. Pero tampoco olvidó la carta de su madre, que el padre Miguel había enmarcado y colgado en su habitación como recordatorio constante de que la fe puede mover montañas y que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar destinos. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su vida, Lucía no tuvo dudas. Estudió medicina con una determinación feroz. Trabajó más duro que cualquier otro estudiante porque sabía exactamente por qué lo estaba haciendo y para quién. Y cuando finalmente se graduó, cuando sostuvo ese diploma en sus manos, lo primero que hizo fue ir al cementerio donde estaba enterrada su madre y poner el diploma sobre su tumba. «Lo hice, mamá», susurró Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras tocaba la lápida fría. «Cumplí tu promesa. Y tenías razón. Todo cambió». El viento movió las hojas de los árboles cercanos como si fueran un susurro de aprobación desde algún lugar más allá de este mundo. El padre Miguel estaba a unos pasos detrás de ella, dándole espacio pero también dejándole saber que nunca más estaría sola. Pero la historia de Lucía no terminó ahí. En realidad, apenas estaba comenzando. Porque la verdadera transformación no fue solo la suya. Fue lo que ella decidió hacer con esa segunda oportunidad que la vida le había dado. Cuando abrió su consultorio médico, no lo hizo en los barrios ricos donde podría haber ganado mucho dinero. Lo abrió en el mismo sector donde había pasado hambre y frío durante aquellos meses terribles de su niñez. Lo abrió en las calles donde la gente la había rechazado, donde había buscado desesperadamente un pedazo de pan o una mirada amable. Y no atendía solo a quienes podían pagar. Su consultorio tenía una política que desconcertaba a muchos de sus colegas, pero que para ella tenía todo el sentido del mundo. Nadie sería rechazado por falta de dinero. Nadie sería juzgado por su apariencia. Si llegaba alguien sucio, maltratado, sin hogar, esa persona recibía exactamente el mismo trato que un empresario con traje elegante. Porque Lucía recordaba cada mirada de desprecio, recordaba cada puerta cerrada. Y había jurado que nadie que entrara por su puerta sentiría jamás lo que ella había sentido aquel día lluvioso frente a la iglesia. Pero lo más extraordinario vino después. Lucía comenzó a notar un patrón entre sus pacientes más vulnerables. Muchos de ellos eran niños. Niños en situaciones similares a la que ella había vivido. Huérfanos, abandonados, maltratados, invisibles para un mundo que prefería no verlos. Y cada vez que veía a uno de esos niños, algo dentro de ella se encendía. No podía quedarse solo en darles atención médica. Tenía que hacer más, mucho más. Así nació el proyecto que cambiaría cientos de vidas.
Con el apoyo del padre Miguel y de muchos miembros de aquella congregación que nunca había olvidado la lección que les había enseñado, Lucía fundó un hogar para niños huérfanos. No era solo un lugar donde dormir y comer. Era un verdadero hogar. Un lugar donde cada niño era visto, valorado, amado. Un lugar donde nadie les decía que eran basura o que ensuciaban. Un lugar donde podían ser simplemente niños, con derecho a soñar y a creer que el futuro podía ser diferente. El día que inauguraron ese hogar, Lucía pidió que colgaran algo en la entrada. No era un letrero elegante con el nombre de la institución. Era un marco sencillo que contenía la carta de su madre. Esa carta que había sido pisoteada, mojada, casi destruida, pero que había sobrevivido para cumplir su propósito. Y debajo de ella, Lucía había añadido sus propias palabras: aquí nadie será rechazado. Aquí todos son dignos de amor, porque todos merecen una segunda oportunidad. Los años siguieron pasando y el impacto de esa decisión se multiplicó de formas que Lucía nunca podría haber imaginado. Los niños que pasaban por ese hogar no solo recibían cuidados básicos, recibían educación, apoyo emocional y, sobre todo, recibían el mensaje constante de que importaban. Muchos de ellos, inspirados por la historia de Lucía, decidieron dedicar sus propias vidas a ayudar a otros. Se convirtieron en maestros, trabajadores sociales, médicos, enfermeros. Algunos abrieron sus propios hogares para niños necesitados. El milagro que había comenzado con una carta mojada se había convertido en una ola de transformación que tocaba vida tras vida. Marta, aquella mujer que había rechazado a Lucía con tanta crueldad, se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas del hogar. Ya era una mujer mayor ahora, con el cabello completamente blanco, pero cada día llegaba temprano para ayudar. Cocinaba para los niños, les leía cuentos, los abrazaba cuando tenían pesadillas. Y aunque Lucía le había perdonado hacía mucho tiempo, Marta nunca se perdonó completamente a sí misma. Cada niño que abrazo, le confesó una vez a Lucía, es mi forma de pedirle perdón a esa niña de 8 años que rechacé bajo la lluvia. Sé que nunca podré cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de que ningún otro niño sienta lo que tú sentiste ese día. El padre Miguel, ya muy anciano, pasaba sus últimos días en una pequeña habitación junto al hogar que Lucía había creado. Su salud se había deteriorado, pero su espíritu permanecía fuerte. Le encantaba sentarse en el jardín y ver a los niños jugar, escuchar sus risas, ver cómo corrían sin el peso del abandono sobre sus hombros. Hice muchas cosas en mi vida, le dijo a Lucía una tarde mientras el sol se ponía, pero lo único que realmente importó fue abrir esa puerta bajo la lluvia. Todo lo demás palidece en comparación con ese momento. Porque ese momento no solo te salvó a ti, me salvó a mí también. La historia de Lucía se convirtió en leyenda en el pueblo. Pero no era el tipo de leyenda que se cuenta en voz baja o que se exagera con cada repetición. Era una leyenda viva, que caminaba por las calles, que atendía pacientes, que abrazaba niños, que transformaba vidas con cada acción. La gente ya no veía a los sin hogar de la misma manera. Ya no cruzaban la calle para evitarlos, porque habían aprendido una lección que nunca olvidarían, que detrás de cada persona rechazada, sucia, aparentemente sin valor, podía haber un Lucía esperando ser vista. Y la carta, esa carta que lo había iniciado todo, permanecía en la entrada del hogar como un recordatorio constante de que las palabras tienen poder, que la fe puede mover montañas, que una madre, incluso en su lecho de muerte, puede cambiar el mundo con un simple acto de amor y esperanza. Los niños que llegaban al hogar siempre preguntaban por ella, y Lucía siempre se tomaba el tiempo para contarles la historia completa. La historia de cómo fue rechazada, humillada, pisoteada. Pero también la historia de cómo un hombre tuvo el valor de arrodillarse bajo la lluvia y pedir perdón. La historia de cómo una comunidad completa se transformó cuando finalmente abrió los ojos. Lo más importante que pueden entender, les decía Lucía a esos niños que la miraban con ojos grandes y atentos, es que ustedes no son definidos por lo que les pasó. No son definidos por quien los abandonó o quien los rechazó.
Son definidos por las decisiones que toman ahora, por cómo eligen tratar a otros, por si deciden cerrar puertas o abrirlas, porque cada uno de ustedes tiene el poder de ser el milagro en la vida de alguien más. Y esos niños escuchaban y aprendían, y llevaban ese mensaje consigo cuando crecían y salían al mundo. Algunos de ellos volvían años después, ya adultos, con sus propios hijos, para mostrarles el lugar donde habían aprendido que el amor era posible, para mostrarles la carta enmarcada, para contarles la historia de una niña llamada Lucía que no tenía nada excepto fe y una carta mojada. La verdad más profunda de esta historia no es solo que Lucía sobrevivió o que tuvo éxito. La verdad más profunda es que ella eligió no dejar que el dolor la definiera. Eligió no convertirse en una persona amarga que cerraba su corazón a los demás porque le habían cerrado tantas puertas a ella. Si esta historia removió algo en tu corazón, escribe en los comentarios qué lección te llevas de la historia de Lucía. Si has llegado hasta aquí, a este momento final de la historia de Lucía, es porque algo dentro de ti resonó con esta historia emocional. Tal vez te viste reflejado en Lucía. Tal vez recordaste a alguien que conociste alguna vez. O tal vez simplemente entendiste que estas historias de injusticia y redención no son solo relatos del pasado, sino espejos de lo que sigue sucediendo cada día en nuestro mundo. Esta historia es real en su esencia. Hay miles de Lucías ahí afuera. Niños huérfanos que cargan dolor que nadie ve. Personas rechazadas que solo necesitan una mirada amable, una mano extendida, un corazón que decida no cerrar su puerta. Y la pregunta que te dejo hoy no es solo qué harías si te encontraras con una niña como Lucía. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que conoces su historia? Porque las historias tienen poder cuando no solo las escuchamos, sino cuando nos transforman. Cuando nos hacen mejores personas, cuando nos recuerdan que detrás de cada rostro sucio, cada mirada perdida, cada mano extendida pidiendo ayuda, hay un ser humano completo con sueños, dolor, esperanza y dignidad. Si esta historia te conmovió profundamente, si sentiste algo que te tocó el alma, te pido algo. Suscríbete a este canal. No por mí, sino porque aquí cada semana compartimos historias como esta. Historias que te hacen llorar, sí, pero también historias que te devuelven la fe en que el milagro inesperado es posible, que la bondad todavía existe, que nunca es tarde para abrir una puerta que antes cerramos. Y si realmente llegaste hasta el final, déjame saberlo. Escribe en los comentarios, Lucía me enseñó a ver con otros ojos. Así sabré que esta historia llegó a tu corazón y no solo pasó por tus oídos. Porque necesito saber que hay personas como tú que todavía se conmueven con estas historias de fe y transformación. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta historia. Compártelo con alguien que sepas que le tocará el alma. Porque estas historias no son para guardarlas, son para multiplicarlas, para que su impacto se extienda como olas en el agua. Y cuando termines, no te vayas todavía. Aquí en la pantalla aparecerá otra historia que te va a partir el corazón de una manera diferente pero igual de profunda. Porque una vez que abres tu corazón a estas historias emocionales, descubres que cada una tiene algo único que enseñarte sobre la condición humana, sobre el perdón, sobre la redención. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser el tipo de persona que todavía cree que las historias como la de Lucía importan. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, nunca subestimes el poder de un corazón bondadoso y una puerta abierta en el momento correcto.